¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy con Marxistas. Bienvenidos a esta temporada 1, capítulo 4. Hablaremos de estructuras de las revoluciones científicas, del camino hacia las ciencias normales. Iniciamos con una pregunta que sería, ¿qué es lo que entendemos por ciencia normal? Antes que nada vamos a presentarnos, ¿no? ¿Tú quién eres? Pues, a ver. Sí. Soy Emanuel. Fabricio. Abel. Brittany. Caro. Y Brandon. Ahora sí viene. ¿Me puedes repetir la pregunta, Emanuel? Sí, ¿qué entendemos sobre la ciencia normal? Es una investigación basada en una o más. O sea, por decir, si ya en un pasado un concepto ya tuvo varias teorías, se va planteando, o sea, es una tras otra, tras otra. Ese es el camino hacia la ciencia normal. Pero me preguntarán, ¿para qué sirve? Define problemas y métodos legítimos de que se puede ocupar un cambio en un campo de investigación. Pero aquí tiraré esta pregunta al aire. ¿Qué es un paradigma? Para mí un paradigma es algo en lo que vivimos todos en base a una creencia, ¿no? Igual, a mi punto de vista, es muy similar a lo que hablamos de la caverna, ¿no? Pero ya hablando en un método más científico, por así decirlo. Un paradigma es una idea que viene a reemplazar otra, que esta otra que fue reemplazada se desfasa más que nada por su, vamos a ponerle, incompetitividad con la ciencia, ¿no? O con las teorías que están actualmente. Pero dejemos aquí un punto claro, por decir, pasa este llamado cambio, pero este cambio tiene que trascender conforme pasa el tiempo, ya que no puedes cambiar tu visión o tu manera de ver el mundo de un día para el otro. Tiene que trascender conforme pasa el tiempo. Entonces aquí yo les pregunto, aquí por decir tengo algo escrito que nos puede ayudar más a entrar al tema de las revoluciones científicas, que podría ser que dice lo siguiente: la ciencia sabe que tiene que cambiar y a esto se le llaman revoluciones científicas. ¿Alguien me puede dar una opinión de esto? Bueno, yo retomando un poco lo que es de los paradigmas, creo que en ese sentido es como que el inicio de la presencia de algún problema, es cuando nace un paradigma en el cual tenemos que analizar bien para poderlo convertir ya será como una presciencia, que de ahí sería para convertirlo en una ciencia normal. Después de nacer el paradigma, pues obviamente en este caso se conjuntan todos los elementos y se llega a un acuerdo para poder llegar a establecer el paradigma, que es lo que se va a resolver. Y aquí es donde se unen estos dos conceptos del paradigma y la revolución científica. Ocurre, la ciencia normal, ocurre el problema, entonces se vive un paradigma, se hace una revolución científica para llegar otra vez a la ciencia normal. Es un ciclo. Posteriormente a lo que viene siendo el paradigma y la presencia de la ciencia normal, se llega a una crisis, a un punto de quiebre, en el cual que hay que volver a reiniciar y replantear otra vez lo mismo, que es cuando se entra en revolución y vuelve a caer nuevamente en un paradigma, en lo cual se generan nuevamente paradigmas, tomando como referente el anterior. Sí, para mí, o sea, yo quisiera lanzar esta pregunta al aire. ¿Cuándo es cuando sugiere ese cambio los paradigmas? ¿Cuándo es que ocupa ese cambio? Yo quiero tomar la palabra. Yo opino que un paradigma tenemos que recordar primero que es un ejemplo o un modelo, ¿no? Vivimos en una sociedad durante un tiempo y las ideas, un sistema económico, un sistema político, tienen que llegar como digamos, a una crisis, y luego surge un nuevo pensamiento, un cambio. Y ese cambio se lo podemos también definir como un reemplazo. Ese reemplazo va a ser el nuevo paradigma. Nada más que para llegar a un paradigma hay ciertos pasos para considerarse válido y desvalidar el antiguo modelo, ¿no? que existe o existía en ese momento.
Uno de esos pasos es que para que alguna teoría sea aceptada como paradigma necesita parecer mejor que las de sus competidoras, ya que pues no solo se tiene una teoría como referencia para que se tome como un paradigma, sino se tienen varias y la que mejor parezca es la que es tomada como un paradigma. En ese caso yo pondría unos ejemplos, los ejemplos educativos, ¿no? Siempre ha existido la educación tradicional, la educación tradicionalista. Y luego surgen pedagogos, surgen educadores con un nuevo modelo que es la escuela racionalista, ¿no? Y así la ponen en práctica. Pero cambian los tiempos por la revolución industrial, por la revolución, por lo que tú quieras. Ya esa educación ya no sirve para ese tiempo y por lo tanto surge, no sé, la educación tecnocrática, ¿no? Y así un tiempo y ya esa educación ya no es válida para seguir enseñándola. Entonces ya viene, no sé, la educación de Montessori, ¿no? Nada más como para dar un ejemplo de que son paradigmas educativos y se desechan por nuevos modelos, ¿no? Y planteas que los paradigmas están en todo tipo de ámbitos. Claro, sí, están en todo tipo de la vida. Y cabe aclarar que un nuevo paradigma implica una definición nueva, otro saber, otra forma a la que lo tenemos que entender y más rígida en el campo. Cambiar la visión. Y quien no lo acepta se queda relegado. En ese caso pongo otro ejemplo. Estábamos con la iglesia, Adán y Eva, durante mucho tiempo, pero luego viene el darwinismo, ¿no? Que es la teoría de la evolución de las especies, pero hay un eslabón ahí que no puede explicar todo el origen del hombre, ¿no? Y muere Darwin y surge otro pensador para dar el neodarwinismo, ¿no? Es otro modelo, otra forma de pensar, otras teorías, y pues eso es el tema, ¿no? Que estamos hablando. Yo tengo una duda. Entonces, el paradigma es lo que prepara al estudiante para entrar al ámbito de la comunidad científica. ¿Cómo dices? El paradigma es lo que prepara al estudiante para entrar a la comunidad científica. No, el estudiante se prepara para el paradigma que está viviendo o se prepara dentro del paradigma que está viviendo actualmente en el contexto científico. Observa los problemas que existen en el campo y después lo analizan y de ahí surge. Pero también quisiera acá tocar un punto importante que tiene que creo hasta ahorita no lo hemos tocado, que es digamos el suceso más importante que debe pasar en este proceso, que es la crisis. Todo paradigma debe tener una crisis para que tenga un alto y pueda hacer ese cambio tan ansiado, tan llamado, y pueda reemplazar al que viene. O sea, si se tiene un concepto de algo, tiene que llegar que ya no se puede explicar o que ya no sea el modo más utilizable. Llega otro paradigma con una definición nueva y más rígido en el campo que se menciona. Una visión del mundo nuevo, ¿no? Sí. Qué bueno que tocas el tema de las crisis, porque tengo aquí algo referente a ese término. Una crisis nosotros lo vemos como algo negativo, ¿no? O algo malo, de que ay, voy a entrar en crisis o el país va a entrar en crisis, términos así, ¿no? Pero viéndolo aquí en este tema, una crisis la podemos tomar como una oportunidad para poder aprender nuevas cosas o entrar a un nuevo campo, y eso yo no lo veo tan malo realmente. Entonces, ¿qué viene siendo una crisis? ¿Algo bueno o algo malo? No sé qué piensan ustedes. A mí me entró esa duda. ¿Ustedes qué dicen? El surgimiento de estas nuevas teorías es precedido más que nada por un periodo de inseguridad en el que tú sientes que ya, o sea, que tu pensamiento debe de cambiar. Hasta que tú pones un alto es donde la crisis entra y tú decides si haces el cambio. Esto es generado por el fracaso constante. Aquí yo tengo la definición de crisis y muchos pensarán, no, es que le está pasando algo malo o tiene bloqueado lo que está en su concepto, su contexto está bloqueado, pero no. La crisis es separar o elegir. O sea, es un momento de oportunidad de cambio, rediseñar herramientas. De ahí surge la revolución científica. Pasa Después de una crisis. Salen las dudas, salen esos huecos dentro de alguna teoría. De esa crisis viene la revolución entonces, ¿no?
viene ese cambio de imagen o de vista al tema o al contexto. Porque algo que tenemos que considerar que los paradigmas siempre son reemplazables y el hecho de negar este hecho es rechazar a la misma ciencia, que es como... Pero rechazar uno es aceptar otro. O sea, Sí, pues estás aceptando... que entre otro nuevo. Ajá. Sí, pero el negar que nunca va a ser reemplazable, que es la verdad absoluta, es lo que lleva a rechazar la misma ciencia. Yo nada más pues podría aportar en esa parte, justamente lo que están diciendo es de que al momento de que se reemplaza, no se sustituyen los métodos, es decir, todo campo científico, del área que sea, ciencias sociales o física, siempre van a utilizar métodos, instrumentos, la aplicación, y una vez que ya el consenso científico está de acuerdo, pues es cuando ya se vuelve teoría y ya es un paradigma, y es ahí donde se establece esa nueva ciencia, ¿no? o paradigma. Quisiera hacer una comparación. Aquí, por decir el tema pasado, el antepasado, hablamos de la caverna de Platón. Dijimos que nunca se termina de salir de las cavernas. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si entra un paradigma, si sale uno, entra el otro. O sea, es un ciclo. Sí, nunca Es se un deja ciclo. de vivir en el paradigma. Y por decir, lo que nos ayuda a entender esto son los enigmas, que constituyen la base de investigación científica que resuelve estos paradigmas. O sea, busca, o sea, la información, o sea, todas las bases que tenemos para encontrar los nuevos paradigmas, los va juntando y así ya tenemos un concepto un poquito más claro. A eso me refería que la comunidad científica, ya sea ciencias sociales o exactas, tienen las mismas reglas y las mismas normas en la práctica científica para ese fin, ¿no? Sí. Pues las crisis son una condición previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías. Por ejemplo, en el círculo de Q, que menciona que obviamente la ciencia normal, de ahí derivan los modelos o anomalías, entramos a la crisis del modelo, la revolución del modelo y nuevamente surge cambio de paradigma, que sería, por ejemplo, mencionarlo como paradigma 1 y paradigma 2. Y de ahí derivan los mismos estudios que toman como precedente la anomalía 1 y continúan. Entonces prácticamente por eso es que se vuelve a un nuevo paradigma, porque se queda en las incidencias y las anomalías que existieron en el anterior. Sí, o Para sea, conexión. los paradigmas tienen... ¿Tú qué opinas, Medrano? Yo opino que ningún paradigma o ninguna teoría nos puede resolver todo por completo. ¿Es correcto? No, eso sí es cierto, ningún paradigma resuelve todo. Sí, Es un ciclo, ¿no? ya como conclusión quisiera cerrar explicando que se ocupan cambios Pero y esos estos cambios se ocupan las crisis. y todo esto, como ya lo mencionamos, se ocupa hacer un ciclo en el cual entran las crisis y las anomalías. Todo esto va haciendo una bolita y va trascendiendo conforme pasan los años. Ya todo esto se va haciendo más fuerte o más débil, ya sea que uno vaya a salir, otro vaya a entrar. ¿Alguien más quisiera agregar algo aquí? Que también tenemos que tener en cuenta que la ciencia no se adelanta a nada y no puede predecir que algo va a pasar o algo así, ya que como ciencia madura es cambiante constantemente. Ok, fue un tema Pues muy sí. ameno, esperamos les haya gustado. ¿Alguien más? ¿Nada? Sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.